te damos gracias por el sacrificio que hiciste hace más de 2000 años, en una fecha igual a la de hoy, Señor. Tomaste a tu propio Hijo y fue inmolado como cordero, y su sangre fue derramada, Señor, pagando el precio que todos y cada uno de nosotros, por causa de nuestros pecados, deberíamos haber pagado. Gracias, Señor, damos por el Cordero de Dios, Jesús, nuestro Mesías, nuestro Cristo. Hoy tomamos esta cena de Pascua, compartiéndola como familia, como iglesia, haciendo memoria del sacrificio que Él tuvo allí en la cruz del Calvario para redención de todos nuestros pecados. Hoy yo te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo revelación a todo aquel que escuche o vea esta imagen, este audio, este video. Que todos, sin excepción, entendamos la magnitud del sacrificio que hace más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, para abrir la posibilidad de tener vida eterna. Por cuanto el pecado entró a través de un hombre, a través de este otro hombre sin mancha, sin pecado, porque era Dios mismo hecho hombre, se abrió la puerta y la reconciliación con el Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Coloco, Señor, esta cena de Pascua que hoy tomamos como familia y como iglesia delante tuyo. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo moviéndose con total libertad. Oro a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo traiga liberación al que esté cautivo, traiga sanidad al que esté enfermo, traiga exhortación a todo aquel que debe corregir cosas en su vida. Que podamos ser presentados delante tuyo con genuino arrepentimiento.
la palabra que hoy compartamos sea fidedigna para ser edificados en nuestros principios y valores. Que esta cena traiga consuelo a todo aquel que a lo largo y ancho de este mundo tú lo reconoces como hijo tuyo, te ama, te sigue y te sirve, y la situación actual le ha tratado de traer desesperanza y falta de fe. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, amén. Que suba como ofrenda de olor fragante este instante, Señor. Nos unimos a millones y millones de personas en todo el mundo que apartan este día para honrarte, para glorificarte, para hacer memoria de tu sacrificio, mi Cristo, mi Dios y mi Rey. Amén. Bueno, buenas tardes a todos. Los saludamos, estamos como familia. Queremos celebrar la Pascua, el Pesaj, tomando la cena juntos. Y para ello quisiéramos apalancarnos un poquito en lo que dicen las Escrituras, porque hay que hacerlo conforme a como está allí escrito. Para ello, primero vaya a su Biblia, busque en el libro del Éxodo, capítulo 23, y leamos del versículo 14 al 17. Éxodo 23, del 14 al 17. Dice la bendita palabra del Señor en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículos 14 al 17. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Amén. El mes de Abib es el mismo mes de Nisan y es el mes en el que estamos. El día 10 del mes de Nisan o de Abib fue el domingo anterior. El día 14, hoy jueves, se toma la Pascua, se toma la cena de la Pascua. Recordábamos en prédicas anteriores que así como hoy en día está sucediendo con el mundo, ha llegado la humanidad en algunos momentos de su existencia a olvidar los mandamientos del Señor, a olvidarse del Señor, a olvidar el sacrificio y todo lo que Él nos ha dado. Y hablábamos del rey Ezequías, que el rey Ezequías y el rey Josías fueron los dos únicos que consiguieron la bendición y el respaldo de Dios. ¿Por qué el rey Ezequías consiguió la bendición de Dios? Vaya a Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 1. Tú búscame, por favor, amor, Segunda de Reyes 23, 21. Hijo, Segunda de Crónicas 31, ¿qué dice? Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniese a Jerusalén a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Amén. Eso fue lo que hizo Ezequías. ¿Qué fue lo que hizo Josías? Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro
pacto. Muy bien. Lee el 22 para aclaración, por favor. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Había el pueblo olvidado la práctica de celebrar la Pascua al Señor. Y habíamos empezado hoy nuestra reunión con Éxodo 23, 14 al 17, donde decía que deberíamos guardar la fiesta de los panes y de levadura, que está unida dentro de la misma fiesta de la Pascua. La Pascua hablábamos de que debería ser prioritaria en nuestras vidas, porque escrito está en Éxodo 12:2 que este mes os será principio de los meses y para vosotros será este el primero en los meses del año. La Pascua es el inicio de un nuevo ciclo, es la terminación de uno anterior y el inicio de uno nuevo en bendición. Para ello es necesario que la Pascua tenga algunas premisas y sea hecha como el Señor de alguna forma nos la mandó a hacer y así está concebida. Por ejemplo, la Pascua es un tiempo de compartir. En el pueblo de Israel, cuando celebraron la Pascua a la salida de Egipto, si la familia no era muy grande y tenían que sacrificar el cordero, únanse con otras familias y compártanlo mutuamente. Entonces, él y su vecino inmediato a su casa tomaban uno según el número de las personas y sobre ese cordero hacían cuentas de cómo lo tenían que hacer. Segundo, la Pascua traía algo que era indispensable para todo el siguiente año, pero especialmente para ese día, y así lo celebraron la noche previa a que el pueblo saliese de Egipto, y está en Éxodo 12, versículo 23. Le voy a pedir el favor a mi hija Dani, cielo, busca Éxodo 12, versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor de vuestras casas para herir. Muy bien, tú y yo ya no tenemos que sacrificar un cordero, porque el Cordero de Dios ya fue sacrificado en la cruz del Calvario por todos nosotros. Ya no tenemos que coger la sangre y pintarla en los postes ni en los dinteles de nuestras entradas. Simplemente aquellos que lo reconozcamos como el Hijo de Dios, el que dio su vida y derramó toda su sangre por nosotros, nos arrepintamos de nuestra vieja manera de vivir, colocando nuestras manos y declarando lo que dice la palabra sobre puertas y dinteles, sobre postes y dinteles. El Señor ya está apartándonos del ángel de la muerte. El Señor mismo entrará, estará con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, y no dejará entrar al heridor, como dice la palabra, en nuestras casas para herir. Recordemos que la Pascua no va a cubrir a aquel cuyo corazón no es conforme al corazón de Dios. Recordemos que la Pascua no bendice a aquel que es incrédulo, que no le cree a Dios, que no lo reconoce como su Dios y su Salvador. Y eso está en Éxodo 43 al 45. Por eso allí en la versión de Dios habla hoy, dice: ningún extranjero, porque los extranjeros tenían otros dioses, ya sea que esté de paso o que viva como asalariado, podrá comer del animal. Recordemos que el sexto punto que hablamos en nuestra prédica del domingo anterior está en el versículo 15 del mismo libro del Éxodo, capítulo 12. Y es que, hijo, ¿me ayudas? ¿Sí?
7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Vamos a hacer 7 días en que en nuestras casas no debe haber levadura, no va a haber nada que haga leudar. No se refiere exclusivamente a lo que es alimento para el cuerpo. Aquí se refiere a todo aquello que hay en nosotros que lleva egocentrismo, que lleva pasiones que no son, que crea división en nosotros. Recuerdo que la Biblia muestra que nuestro Señor Jesucristo, antes de tomar la Santa Cena, le lavó los pies a los discípulos para que estuvieran limpios. Hoy en día nosotros no nos sentamos antes de tomar la cena y de manera simbólica no nos lavamos los pies unos a otros, pero sí, qué bueno que fuese aprovechar un momento como este para decirte: hija, perdóname por mi mal actuar, por todo lo mal que yo tengo. Perdóname, mi amor. A mi esposa te ruego me perdones, amor, por todo aquello con lo que yo te lastimo. Dios me perdone por lo que yo he lastimado a mi hijo y a mi hija. Señor, sane el corazón de nuestros seres queridos, porque con nuestras actitudes maltratamos. Y el Señor Jesús enseñaba que aquel que deba tener un puesto en eminencia tiene que ser más humilde que todos los demás. Por eso lo primero que debe hacerse es que empiezo por mí, pidiendo perdón en público sobre todo aquello con lo cual he podido lastimar a los míos, con actitudes, con formas de ser o con palabras que hieren. Y de una vez tú tienes que arrepentirte. Ahorita cuando tomemos la cena está incluido. Tienes que tener un genuino arrepentimiento de todo aquello que tiene el pecado. Por ello también se habla cuando se toma la Santa Cena de ponerse en paz con Dios, porque tenemos que cambiar todo aquello que hemos permitido en nuestras vidas y que le ha dado autoridad a Satanás para reclamar privilegios y autoridades que no le corresponden. Y el séptimo y último punto era que debíamos guardar la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, dice el Señor en la palabra. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Esto es perpetuo y sin embargo lo hemos dejado de hacer. Muchos dirán: no, es que eso aplicaba, era para los judíos. Eso no aplica para nosotros. Muchos otros más religiosos aún dicen: eso era para la época de la ley, no para la época de la gracia. Acá, vea tu Biblia en 1 Corintios 5, versículos 7 y 8. 1 Corintios 5, versículos 7 y 8. Yo te voy a pedir a ti que lo leas. ¿Te parece, mi amor? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia. Siendo parte del pueblo hebreo, no somos judíos, pero que por injerto a través de nuestro Señor Jesucristo sucedió. Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Cuál es esa levadura? El pecado.
las cosas horribles de cada uno de nosotros. Seamos nueva masa a partir de ahora, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, la de nosotros los creyentes, los cristianos, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Amén. Tiene que habitar la sinceridad y la verdad en nosotros. La muerte de Cristo en el tiempo de la Pascua fue tenida como significativa cuando empezó la iglesia. Por eso es cero, sin defecto, y la aplicación de esa sangre en las puertas, pues me siento más que afortunado, ¿no? Yo, al mismo tiempo que mi familia, que nosotros como iglesia, porque tú y yo no tenemos que sacrificar hoy en día ningún cordero. Nuestra mesa ya no tenemos que comer el cordero asado. Y otra cosa que también recuerdo es que Dios nos salvó de los egipcios al pueblo hebreo porque estos fuesen mejor que ellos. Simplemente las cosas se hicieron porque le creyeron y se sometieron a su autoridad, porque creyeron en lo que Él les había mandado. Por cuanto fueron obedientes, hicieron las cosas como el Señor las mandó hacer, y las aplicaron y las vivieron en familia. Ellos fueron exentos de que el ángel de la muerte los tocara. ¿Estás siendo tú consciente? ¿Estás siendo tú obediente? ¿Estás acatando lo que el Señor nos ha mandado hacer? Cada uno con el Señor. No es que Israel mereciese más la salvación que otro. No es que Egipto fuera lo más pecador del mundo. Es que hoy en día la humanidad está llena de pecado. La humanidad se asemeja a aquel Egipto que prefería vivir las cosas del mundo antes que vivir sujeto a las órdenes de Dios. Lo que salvó ese día al pueblo judío fue el obedecer el mandato de Dios. Los que confiaron en su palabra, los que le creyeron a una sangre de un cordero. Cualquier otro hubiera podido interpretarlo, pero yo para qué mato el cordero, para qué me como el cordero, para qué lo pinto o lo coloco o lo implanto en los postes y en el dintel. Pero hubo alguien que sí creyó, hubo alguien que se aferró a esa promesa y el Señor le salvó. Cuando el Señor pide esa clase de fe, porque es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de algo que no se ve, en ese momento lo que está haciendo Él es: yo les muestro, yo les digo, y ustedes deciden si aceptan creer y si se apropian de esto para su salvación. Si por cualquier circunstancia estás viendo este video y nunca has tenido una relación cercana con el Señor, o teniéndola alguna vez te apartaste, yo te invito a que inclines un momento tu rostro allí donde estás, te arrepientas de todo lo que ha sucedido y eleves esta oración conmigo, que yo te voy a guiar. Dile al Señor: Señor mío y Dios mío, en mi vivir. Vengo a pedirte perdón con un corazón contrito, humillado y arrepentido. Yo hoy quiero que desde hoy y para siempre, mi Señor Jesús,
el Mesías, el Mesías, el Cristo, el Cristo, habite por siempre conmigo, por siempre conmigo, en mí, en mí, sobre mí, sobre mí, sobre mi casa, sobre mi casa, sobre mi nación. sobre mi nación. Hoy yo te pido, Señor, Hoy yo te pido, Señor, que escuches la oración que escuches la oración que hago con mi boca, que hago con mi boca, creyendo en mi corazón. creyendo en mi corazón. Yo creo Yo creo que el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo hace más de 2000 años, hace más de 2000 años vino a este mundo, vino a este mundo, fue un hombre que fue crucificado, fue un hombre que fue crucificado, genuina, de corazón, de corazón, con arrepentimiento, con arrepentimiento, y por causa de tu promesa, y por causa de tu promesa, yo te ruego, Señor, yo te ruego, Señor, escribe mi nombre escribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida, y no lo borres jamás, no lo borres jamás, porque yo sé porque yo sé que por causa de ello, que por causa de ello, el día que parta de este mundo, el día que parta este mundo, estaré contigo estaré contigo eternamente y para siempre, disfrutando de la bendición de tu presencia. de tu presencia. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Señor. En Juan 8, de los versículos 31 al 33, perdón, al 34, habla de algo importante. Léelo tú aquí, mi amor, si quieres. ¿O lo quieres leer tú? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. El pecado trae esclavitud. Cada vez que el enemigo quiere apropiarse de ti y robarte la promesa y la bendición, abre la oportunidad para que tú cometas pecado y vivas en pecado. Todos sin excepción hemos pecado. Todos. En vano hubiese muerto nuestro Señor si nosotros fuéramos tan santos y tan puros que no cometiéramos pecado. Pero una cosa es que se cometa pecado y otra cosa es que se viva en pecado. Por ello, en aquel tiempo los religiosos le decían: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Qué extraño, porque cuando yo leo la historia, sí recuerdo que estaban esclavos en la tierra de Egipto. No se dejen nunca confundir. Y se atrevían a decirle al Señor: ¿cómo dices que seremos libres? Y el Señor le salió con la mejor de todas: si tienes pecado, no eres libre. Por ello, hoy, antes de tomar la Santa Cena, tienes que renunciar a tu pecado, tienes que renunciar a ese pasado que hasta hoy tenías, tienes que renunciar a todo aquello que el enemigo usó para llevarte subyugado a campos donde él era autoridad, donde había salido de la cobertura y la protección que Dios tenía para ti. Nosotros hemos servido la mesa con varias cosas. La primera, tenemos la palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la Biblia, las Escrituras. Y realmente todo se debe hacer basados en la palabra. Es la palabra la que nos ayuda, es la palabra la que nos sostiene. Si tienes dudas, lee la palabra y allí el Señor te hablará. Hemos puesto adicional en la mesa luz, porque en Juan 12:46 nuestro Señor Jesucristo decía: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Involucramos la luz de manera simbólica
de tu hogar llegue a tocar a alguno de los que le pertenecen a Él, de los que son de Él, de los que somos de Él. Ahora, ¿cómo compartimos la Santa Cena? Dice la Santa Cena de hoy, la que celebramos como Pesaj, como Pascua, en Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán 3 cosas: la carne asada al fuego, los panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Obviamente no tenemos ya que asar al fuego un cordero que hayamos sacrificado. Tenemos es que recordar el sacrificio de Él, y ahorita lo vamos a hacer con la copa y con el pan. Entonces tenemos un pan sin levadura, es una galleta, es un pan que no ha leudado, miren, ni va a leudar, y un vino sin alcohol, es un jugo de vino. Pero además involucramos aquí en la mesa unos vegetales amargos. Yo voy a repartir a mi hija, voy a repartirle a mi esposa, a mi hijo y a mi otra hija. ¿Por qué comemos hierbas amargas? Esto es simbólico, pero qué bueno que lo recordemos. ¿Por qué estamos simulando comer hierbas amargas? No son estas, las que ellos reparten y consumen, son distintas. ¿Por qué vamos a comer las hierbas amargas? Para recordar que las lágrimas que pasamos, la tristeza, pero que no volverá a nuestras vidas. Por supuesto, todo esto siempre se hará haciendo memoria. Por eso vuelve y se instituye la Pascua, para hacer memoria de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Comamos las hierbas amargas. Esto es una comida amarga. Y a través de esta comida amarga nos acordamos de toda aquella amargura durante un año anterior y durante nuestra vida anterior que hemos tenido. Nos acordamos de tiempos en los cuales el mundo a muchos nos trajo tristezas. La vida misma trajo momentos de desilusión. Pero hoy, reunidos como familia, recordamos que como cosas que pasaron. Porque hubo un Dios, hay un Dios y habrá un Dios que por causa de sus promesas siempre nos ha sostenido. En todos esos momentos siempre nos sostuvo. Y en este instante, todo lo que está pasando en el mundo, el único que nos sostiene y el único que realmente nos logra dar esperanza es Él. La ciencia en este momento no ha encontrado solución para lo que está sucediendo. Recuerden que leía en el versículo 23 que Jehová pasará hiriendo a los egipcios, o sea, a la gente que está en el mundo. Eso quiere decir, eso significa ahí en la palabra. Jehová pasará hiriendo a los que están en el mundo. Y de lo que hizo por nosotros en esos momentos difíciles. Allí donde estás tú y cada uno de nosotros en lo personal, le demos gracias al Señor. Señor, gracias. Gracias por todo lo que has hecho por mí, por mi familia, por la provisión, Señor, por la salud, la sanidad, por la vida misma, Señor. Gracias. Yo te bendigo, Señor, yo te alabo. Hoy unidos como familia te damos gracias, porque diariamente vemos tu mano poderosa ayudándonos. Sí, sí. Vemos tu mano y tu favor con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Mi vida, ayúdame y busca
Primera de Corintios, capítulo 11, y vamos a tomar la Santa Cena. La Santa Cena fue instituida esa noche por el Señor y lo hizo el Señor con un solo propósito: que hiciéramos memoria como lo estamos haciendo ahorita, que hiciéramos memoria. Pero cuando tú haces memoria tienes que ser agradecido. ¿Para qué vas a hacer memoria? Sino para darle gracias a Él. Las Escrituras, si tú quieres leer dónde está lo de la Santa Cena, en los Evangelios está, y en la primera carta a los Corintios capítulo 11 también está. Pero mira lo que dice en el versículo 27: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Inclina allí tu rostro y antes de tomar la cena, pidámosle perdón al Señor. Señor, yo te ruego, perdona mis errores, mis pecados, mis actos, Señor, con los cuales he maltratado, he ofendido, he lastimado a mi familia, a mis seres queridos, a mis hermanos en la fe, a alguien, aún incluso a los incrédulos, Señor. Perdóname. Perdóname porque con mis actos no te honro, porque mi vida no refleja el Cristo que digo yo tener en mí. Perdona, Señor. Y me aferro a tu palabra y a tu promesa, que todo aquel que viniese con un corazón verdaderamente arrepentido de su mal actuar, tú le perdonas, Señor. Gracias, Papito Dios, por tu perdón y por permitirme tomar este alimento en familia. Vamos a tomar la Santa Cena en este momento. Tenemos el vino, y tenemos el pan sin levadura. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, conforme a tu ordenanza, en total obediencia y por amor a ti, Señor, hoy venimos a tomar esta cena. Vamos a comer este pan, Señor. Hoy te damos gracias, Papito Dios, porque sacrificaste a tu propio Hijo en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Fue crucificado para el perdón de nuestros pecados y en su cuerpo llevó las consecuencias de nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por haberte sacrificado por mí, por mis hijos, por mi familia. Hoy, Señor, hago memoria de tu sacrificio y conforme a tu palabra, vengo con mi familia a tomar esta cena. Por eso, Señor, hoy nosotros, unidos en un mismo sentir, te damos las gracias por tu sacrificio allí
en la cruz por nosotros. Gracias porque por tu llaga ya hemos sido nosotros curados de toda enfermedad, y todo nuestro pecado y el castigo que merecíamos, tú lo recibiste por cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor. Te alabamos, Señor, y haciendo memoria de ti y en gratitud a ti, comemos este pan. Pueden comer el pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberes en memoria de mí. Padre, yo te doy gracias por el nuevo pacto en tu sangre, Señor. Hoy, haciendo memoria de tu sacrificio, creyéndote a ti, Señor. Tal como dicen las Escrituras, Señor, sabemos que tú ya aplicaste tu sangre sobre los postes y el dintel de nuestras vidas, sobre la cruz del Calvario, Señor. Solamente para que el día que intente tocarnos el ángel de la muerte, tú, Señor, librarás batalla en favor de cada uno de los que te creen y te reconocen como su Señor y su Dios. Hoy, acogiéndonos al pacto en tu sangre, unidos, te damos gracias, Señor, y tomamos por obediencia esta copa. Pueden tomar la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén, amén y amén. Gracias por acompañarnos. Gracias por tomar la cena con nosotros. Para nosotros es una gran bendición, espero que para ustedes también lo sea. Les bendecimos y oramos porque una vez más el Señor les guarde a ustedes y a nosotros de todo mal, de todo peligro, y el ángel de la muerte no toque a ninguno de nosotros, los que somos el pueblo de Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Conoces mi corazón. Padre, con la autoridad que tú me das, oro a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que hagas memoria de la Pascua que estamos celebrando todos aquellos que confesamos con nuestras bocas, creyendo en nuestro corazón que somos los hijos tuyos, el pueblo tuyo apartado por ti. Gracias, Señor, por cada cristiano a lo largo y ancho de todo el mundo que aparta estos momentos para honrarte, para bendecirte, para alabarte, para hacer memoria del Pesaj que hiciste hace tantos años.
de la Pascua, Señor, que solo por tu gracia nos permites tener. Te amamos, Señor. Te adoramos, Señor, y te reconocemos como nuestro único Dios, Señor y Salvador. Te pedimos, Señor, por todo aquel que esté enfermo, por todo aquel que haya perdido sus esperanzas, por todo aquel que esté triste en estos momentos. A todos sin excepción, revélate, Señor, a ellos. Dales esperanza, incrementa su fe y permite que todos sin excepción salgamos de esto para testimonio de tu favor, de tu gracia, de tu deidad, de tu omnipotencia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga a todos. Felices Pascuas.